Es un gusto enorme poderme de nuevo dirigir a ustedes. Cuando hablamos nosotros del limbo, el limbo, según la religión cristiana, es un lugar o un estado en el que residen las almas de los seres humanos o de las personas que mueren en pecado originalmente, sin haber sido condenados. Es como un estado de reposo. El infierno todavía es un estado de reposo de que no ha sido condenado al infierno. La palabra limbo proviene de la palabra latín limbus, que significa bordeo o límite, haciendo referencia al borde del infierno. El limbo es un paso al infierno, es como un descanso intermedio del alma del hombre antes de ir al infierno. Es como un estado intermedio por la cual el hombre está esperando su condenación o juicio final. Entonces, el limbo es una frase bien usada. Se usa la expresión popular de limbo, se la usa muchísimas veces para indicar a una persona o a un descontento o el lugar misterioso donde nos acontece aquellas cosas. Siempre se usa la palabra limbo. Tú estás en el limbo porque cuando vemos a alguien que está en un estado intermedio de emocionalidad o alguna crisis emocional, siempre se usa esa frase: estás en el limbo, tú estás en el limbo. Es como un estado intermedio antes de ir al infierno o a la condenación, a lo que tienen una fe religiosa como tal. En el sentido de lo que se dice popularmente, en la popularidad del argot, siempre esa frase está en la boca o en la conciencia de los seres humanos. En un sentido que podemos decir, por ejemplo, cuando hablamos del limbo, Juan está en el limbo desde que se separó de su novia. Siempre se dice: oye, Juan está en el limbo. Juan está en el limbo desde que se separó de su novia, está en un estado intermedio. Se dice la leyenda que el triángulo de Bermúdez es el limbo de los perdidos. También se lo nombra como el limbo de los perdidos o un lugar de los perdidos. Siempre hay esa frase como parte de un árbol popular. Y en la cultura religiosa también se utiliza muchísimo la palabra limbo en el aspecto religioso, en el aspecto que los que procesan una fe como tal. No se olviden, Giner Mora y JB Comunicaciones, es un gusto enorme poder compartir con ustedes estos temas. Este canal es para darle vida y darle valor a usted como persona. Por siempre, Giner Mora. No se olviden, vuelvo a repetir, suscríbase a nuestro canal, denle like a la campanita, visite nuestras redes sociales. No se olviden, visiten nuestras redes sociales, denle like a la campanita y visiten nuestras redes sociales. Me da un gusto enorme, un deseo enorme, y de antemano se lo expreso, este deseo que tengo para usted. Que usted tenga un día de abundancia, paz, salud, prosperidad, riqueza en todo lo que haga, y que nunca falte esa armonía de Dios sobre su vida. Vamos a hablar, ¿qué es el limbo? Dentro del argot cristiano o el argot religioso, ¿qué es el limbo? La idea del limbo dentro del concepto teológico o dentro de la cultura cristiana ha sido un tema. Ese tema de análisis, que es un tema importantísimo, que forma parte de la doctrina de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Esta fue parte de una doctrina de la Iglesia Católica de la Edad Media, hablar sobre el proceso del limbo, ese estado intermedio del hombre. Se pensaba que existía un inframundo o había un lugar de inframundo para los seres humanos, compuesto por el infierno, y había una serie de componentes que decía. Esto fue parte de esa Edad Media, que había algunos componentes dentro del proceso. En el infierno, a las personas que eran condenados iban al purgatorio, y el limbo era parte de este proceso. El limbo de los patriarcas, el limbo de los niños, había un limbo para los patriarcas. Todavía ese limbo era como un estado intermedio donde iba la gente justa, no iba la gente mala, porque de ahí era el paso al infierno. Todavía el limbo era como un proceso para los patriarcas, para los niños. No había una condenación, era como algo intermedio desde dentro del proceso de la cultura grecorromana o la cultura de la Edad Media como tal. O sea, hablar del limbo es abordar un tema serio para poder hacer teología y tener énfasis teológicos claros. Pero es interesante porque cuando hablamos de limbo, nosotros tenemos que abarcar un poquito la Edad Media y pensar cómo miraba la iglesia, cómo miraba los grupos religiosos de esa Edad Media, qué es lo que ellos tenían en su mente y en su concepto sobre el limbo como tal. Entonces era un estado intermedio. Hoy hay algunos procesos porque ya hay estudios científicos, pero para ellos el limbo era como el descanso de la gente justa, para los patriarcas y para los niños. Era un proceso hermoso. O hablar de esta teoría
en torno a este proceso de limbo, que está basado parcialmente en interpretaciones tanto del Antiguo y tanto del Nuevo Testamento, interpretaciones teológicas. Entonces, dentro de este proceso personal, con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, trataron este asunto como algo muy serio en el año 2007, en la Comisión Teológica Internacional. Abarcaron estos temas del proceso del limbo, que tenía que ver con algo de la teología internacional, publicado en el documento aprobado por el Papa Benedicto. Cuando el Papa ya en el 2007 habló algunos procesos de San Agustín y Tomás de Aquino sobre el proceso del limbo, que tiene que ver con Benedicto, Papa Benedicto XVII, la cual se eliminaba el concepto de limbo para los niños. Hablando en el proceso de ese entonces, Benedicto dice, ya no existe, maestro, hay un estudio de teólogos y sacan eso, los limbos para los patriarcas. El limbo de los patriarcas hace referencia a un estado temporal en la que se encontraban las almas de aquellos patriarcas o aquellos seres de la Edad Media, que eran gente justa, buena, que tenían una justicia elevada, mejor que los demás, que estaban esperando la redención por sus pecados, que eran pecados más bien tipo personal, a través de la muerte, de la resurrección de Jesús, para que haya una remisión de pecados, un levantamiento de pecados. De estos dos procesos nace el limbo, para los patriarcas y para los niños, como un proceso intermedio. Entonces, ya Benedicto dice, ya no existe para ellos, a través de este estudio de teología. Recuerden que la teología es hacer filosofía, y dentro de la filosofía tiene que haber diferentes perspectivas, y de acuerdo a la perspectiva de la lógica de ellos, y también de acuerdo a la época y el estado y el limbo de los patriarcas. Había un limbo para los patriarcas, que eran las personas justas que morían en proceso de justicia. Recuerden que la gente se salvaba por una justicia propia. Entonces había un proceso de los patriarcas, hace referencia al estado temporal en la que se encontraba el alma de los justos, o llamados los santos, esperando la redención de sus pecados a través de aquella muerte que había sido creada, pero había una resurrección que la daba Cristo, en poder Cristo recuperar esas almas perdidas, que estaban en el limbo esperando la justicia de Cristo para que ellos puedan ser redimidos, ir al cielo o ir al paraíso o al estado intermedio, como nosotros queramos medirlo dentro del proceso cultural que nos manejamos. Por eso que el limbo es un proceso de estudio serio, sistemático, que empieza con estos procesos del 2007 dentro de Benedicto, dando algunas tesis que eran importantes y valiosas para este estudio como tal, que tiene que ver dentro del proceso teológico. Esto es hacer teología, diciendo que el limbo era disciplinado para los patriarcas y para los niños, porque no había un proceso. Pero hoy vamos a hablar de los limbos, el limbo para los niños, cómo se trazaba. Sería el estado permanente a los niños fallecidos sin haber recibido el bautismo. Eran niños que no habían sido bautizados, por ende es pecado original. Pero porque los niños morían en un estado de inocencia, pero el limbo era para ellos un pecado original. Pero es demasiado joven para haber cometido pecado. Ellos no tenían pecado, no podía haber pecado. El limbo fue creado para el proceso de los niños dentro de la Iglesia Católica como tal, dentro de este proceso. Porque eran niños, eran personas sin pecado, eran inocentes, tenían conciencia pura, o una conciencia que no había pecado como tal. Entonces había un limbo. Cuando hablamos de la existencia, por lo tanto, cuando hablamos de la existencia del limbo, está muy claro dónde ha salido este lugar, dónde ha salido, dónde estaba este lugar. Por otra parte, algunos teólogos podemos hablar que el limbo es un estado intermedio que ocurría en las épocas posteriores. Dentro de los teólogos, de los estudios que se hicieron, los teólogos consideraban un lugar donde van los niños. Eso era lo primero que hacían los teólogos de esa edad. Decían, van los niños, haciendo teología, al limbo van los niños como tal, que mueren sin haber recibido el bautismo. Sin embargo, estos niños no eran bautizados, como no podían ser bautizados, porque para ser bautizados, recuerden que había bautismos de niños como tal, porque la Iglesia Católica lo decía así. La Iglesia Evangélica dice que cuando uno se bautiza, cuando tiene uso de razón, son dos conceptos diferentes. La Escritura como tal no habla de este lugar. No hay un lugar que la Biblia nos afirme. La Biblia nos habla de un limbo. No existe o no hay. De niños. No existe un limbo para niños. Tampoco habla del limbo de los patriarcas. No existe, no lo hay. Entonces, es un proceso más bien teológico y de análisis que empezó como algo de la iglesia primitiva de los siglos pasados y se fue parte de una
cultura o de una tradición histórica del ser. Culturalmente, recuerden que la cultura influye, dentro de esa cultura viene la tradición, y las tradiciones mandan mucho en el ser. Pero no hay un texto bíblico que afirme o definitivamente afirme que hay un limbo. No lo existe en ningún pasaje bíblico, simplemente es algo cultural. Solamente eso, es para poder dar información, para ayudarle a usted en esta información, nada más. Este tema es para dar información, que usted tenga información y abordar un poquito más conocimiento a su vida. En la Biblia no existe este tema, no lo hay. Giner Borja y otra vez comunicación. Mire, calidez, calidad y experiencia. Le amamos mucho por siempre. El ser real es un don.